distinto. Ahí llegó Vanessa. Voy a intentar estuvo densa. ¿Por qué estuvo densa, Débora? Hola, ¿qué dice, estimada Vanessa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda todo por allá? ¿Todo bien? Afortunadamente sí. Afortunadamente estoy en DC y todo está muy normal por acá. No estamos encerrados como en muchas partes, como seguramente estás tú. Ujú. Entonces, todo muy bien, afortunadamente. Bueno, contame, Vanessa, un poquito de la actualidad en Washington, en Estados Unidos, porque, a ver, sabés perfectamente que tanto en Colombia como en Argentina, como en Sudamérica, nos muestran con que Estados Unidos es el monstruo que no cuida a la gente, que está lleno de muertos, que está lleno de infectados. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes contar desde Washington? Bueno, Estados Unidos es uno de los países que más pruebas realiza, ¿no? Y entonces, obviamente, si uno hace muchas pruebas, pues entonces va a tener muchos infectados, porque si haces muchas pruebas, pues reportas más gente, ¿no? Por ejemplo, Venezuela casi no tiene infectados, entonces me imagino que esa gente que odia a Estados Unidos le creerá perfecto a Maduro y pensará que Venezuela lo está haciendo perfecto, pero la realidad es que no es así. Estados Unidos tiene muchas pruebas, digamos lo que se presentó, por ejemplo, en Nueva York en un principio, donde los hospitales sí que estaban teniendo problemas y sí que estaba habiendo escasez de ciertas cosas en algunos hospitales, pues ya está solucionado. Yo creo que ya acá todo bajo control. Y pues obviamente un país donde la gente tiene ahorros, donde la gente está bien y puede aguantar cierto tiempo, donde rápidamente se consiguieron las cosas, ya todos los estados tienen el número de respiradores necesarios, ya las camas y las UCIs y todo eso, todo está arreglado, entonces todo está muy bien, pero además como es un país donde los estados tienen tanta libertad para manejarse, entonces tú Mucha tienes que. autonomía, ¿no? Claro, entonces tú tienes una cosa mucho más sensata, como que en lugares como donde estoy yo, como no hay tanto problema, pues entonces yo puedo hacer casi cualquier cosa. Obviamente los bares y los restaurantes no están abiertos Mm. para estar en el sitio, pero sí puedo salir a caminar cuando quiera, correr, hacer, no sé, un asado afuera, mientras que obviamente en Nueva York, que las cosas están más difíciles, pues sí tienen ciertas restricciones. Sin embargo, yo diría que ni siquiera en Nueva York hay restricciones tan fuertes como las que hay en otros países. Entonces, pues nada, yo solamente, a mí a veces me da mucha rabia cuando la gente habla de esto de que Estados Unidos la está pasando muy mal porque no miran los datos bien, no saben, la gente a veces no sabe ni leer datos, entonces obviamente los muertos en total no es una medida que sea eh, pues que muestre la realidad, porque tiene que ser, si de alguna forma se quieren mirar los muertos, serían los muertos por millón de habitantes, por ejemplo. Claro, el Porque porcentaje, el proporcional. claro, porque obviamente un país grande pues va a tener muchos muertos y un país pequeño va a tener muchos menos. Entonces, no, afortunadamente todo muy bien en Estados Unidos y también tenemos, bueno, un presidente que desde el principio siempre estuvo en su onda de no podemos frenar la economía. Entonces, también eso ayuda mucho porque muchos países lo que hacen obviamente es mirar qué está haciendo Estados Unidos y entonces tener a un Trump siempre diciendo no podemos frenar la economía es muy importante y muy alentador. Ujú. Vanessa, ¿cómo lo ves a Trump de cara a las elecciones? Porque estamos a muy poco de las elecciones en Estados Unidos. Yo lo veo muy fuerte y sabes que incluso creería yo que mucho le ayudan los demócratas. Creo que ellos mismos se están destruyendo, creo que están completamente locos. Eh, Tú tienes, por ejemplo, hace poco los demócratas aprobaron un aumento en el seguro de desempleo Mm. que hace que, por ejemplo, a una mesera le paguen más si está desempleada que si está empleada.
Entonces, hace semanas los reportajes acá en Estados Unidos eran de gente dueños de restaurantes, de locales, diciendo, bueno, mis empleados me dicen que los despidan porque ganan más con el seguro de desempleo que aumentaron los demócratas que estando empleados. Entonces, digamos eso yo creo que en un país de Latinoamérica sería fantástico y a los demócratas les iría muy bien. Pero en un país como Estados Unidos con tanta tradición de ahorro, de trabajo, de salir adelante por sí mismos, pues es un país que entiende que esas cosas son dañinas. Y creo que ese tipo de locuras le ha hecho mucho daño a los demócratas y ellos mismos pues saben que personajes como Alexandra Ocasio-Cortez que están completamente locos pues los están destruyendo y hay una guerra entre ellos y creo que eso además le va a favorecer a Trump. Bernie Y bueno, Sanders quedó afuera, ¿no? ¿Ya? dime. ¿Bernie Sanders ya quedó descartado o está ahí siguiendo, insistiendo? Sí, no, hasta donde sé ya no va. No va y estaría buscando a quién darle el apoyo. Pero entonces sí, yo veo a Trump muy fuerte, yo no veo a nadie que le pueda competir, pues afortunadamente para mí. Sí, para todos los que somos más o menos de nuestra... ¿Cómo, bueno, Vanessa, vos sos de Colombia, qué información tenés de allá? ¿Cómo ves las cosas allá? ¿Tenés contacto con tu país? ¿Cómo está la situación en Colombia? ¿Cómo la ves? Bueno, pues complicada como todos los países en Latinoamérica, es decir, estamos hablando de un virus que ha hecho desastres en los países más desarrollados y pues imaginémonos lo que va a pasar en todos los países de Latinoamérica. Yo creo que lo que está sucediendo apenas es el comienzo, que claro, por ahora están manejando la situación porque pues tienen a todo el mundo encerrado, pero pues eso no puede durar mucho. Y evidentemente muy pronto, ya sea porque los gobiernos se den cuenta y relajen el encierro o porque la gente salga a la calle porque se está muriendo de hambre, pues muy pronto va la gente a empezar a salir, van a aumentar los contagios, el sistema de salud va a tener problemas en todas partes. En Chile, que lo estaba haciendo también, hoy por ejemplo las noticias decían que están preocupados, Hubo el que gobierno está retroceder. preocupado porque ya casi que está llegando a tope las UCIs, entonces tienen miedo de lo que pueda pasar. Pero bueno, específicamente en Colombia, yo diría que la ventaja que tiene Colombia es que tiene un presidente decente y que tiene un ministro de Hacienda que entiende de economía, que es un tipo liberal. Entonces, siempre también, obviamente, no con el desparpajo ni la seguridad de Trump, pero yo Mm. siempre sentí en Colombia un discurso de hay que reabrir esto rápido. Por ahora, obviamente, paramos las cosas porque nos tenemos que preparar, pero hay que abrir las cosas rápido, no nos podemos quedar para siempre en esto. Entonces, digamos, eso me tranquiliza, pero obviamente van a ser situaciones muy difíciles y bueno, ya veremos qué sucede, cómo logran arreglarlo, pero de verdad que me tranquiliza mucho que tengan un buen ministro de Hacienda y que entiendan que no se puede echar la economía por la basura. Ujú. Vanessa, vos sabés que cada vez que yo hablo con chicas de Sudamérica, ya sea de Colombia, de Ecuador, mismo con compañeras tuyas de Panama Post o de diferentes lugares, me dicen, sí, yo soy liberal, yo soy libertaria, y yo empiezo a indagar, pero me dicen, no, yo soy liberal al estilo Vanessa Vallejo. ¿Qué sería ser liberal al estilo Vanessa Vallejo? ¿Sería una apertura económica de libre mercado, pero con ciertas reservas eh, morales en cuanto a la defensa de la vida, en cuanto a el respeto a la religión? Ese sería, digamos, el liberalismo de Vanessa de Vallejo. Bueno, sí, yo lo que creo es que eh,
la política y la economía en realidad vienen siendo un reflejo de los valores de una sociedad. Entonces yo siempre creo que al final todo se trata de valores y creo que es muy importante hablar de eso y la gente no lo ve tan claramente porque muchos libertarios simplemente creen que se trata de impuestos bajos y del que el gobierno no te cobre muchos impuestos y ya. Sin embargo, pues es que si estudiáramos un poquito de historia, podríamos entender fácilmente lo importante que es la cultura para la prosperidad de una sociedad y cómo todos esos valores y todas esas costumbres que llamamos conservadoras, además porque vienen de las religiones, digamos el judeocristianismo en general fue el que enseñó todos esos valores que hacen que hoy, por ejemplo, países como Estados Unidos sean tan grandes, porque tienen una cultura, unos valores todavía muy fuertes. Fíjate tú que yo, cuando recién llegué acá, llegué a Virginia, y en Virginia hay unas cosas espectaculares, o sea, el lugar donde yo vivía, mis vecinos, todos tenían, el que menos tenía 8 hijos, todos eran Ah, homeschooling, entre ellos los papás le daban clases a los niños, digamos, todavía hay una cultura muy fuerte de la familia y todas estas cosas que yo no digo que ahora nosotros tengamos que tener 8 hijos y que todo el mundo tenga que ser así, no, pero esta gente entiende que lo más importante son esas redes que se crean voluntariamente de amigos, de familia, de vecinos y más bien desconfían del Estado. También en Virginia mis vecinos hacían parte de las milicias, que es algo que es legal acá en Estados Unidos. Entonces ellos están armados hasta los dientes y cada fin de semana van y entrenan. Entonces es gente que reconoce la importancia de los valores, del trabajo, de la unión, de la caridad y más bien desconfía del Estado, contrario a lo que sucede en muchos lugares, por ejemplo, de Latinoamérica, donde la gente desconfía de las relaciones libres y espontáneas, la gente te dice, pero es que si dejamos toda la caridad nadie nos va a ayudar y pone toda su confianza en el Estado. Entonces yo creo que en el fondo de lo que se trata es de valores y de lo que se trata es de ese tipo de cosas que llamamos conservadoras, pero bueno, que para, digamos, para explicarle un poco a los libertarios que aún no lo entienden y yo no sé por qué no lo entienden, si a mí me parece como tan básico dentro de la teoría liberal, que uno sea conservador no quiere decir que uno, no sé, vaya a tener problemas o quiera poner en problemas incluso legales a alguien que no siga su estilo de vida. Simplemente es que uno tiene el derecho a hacer activismo a favor de su estilo de vida. Ya cuando mm, me hablas de otras cosas como el aborto, pues yo sí te diría que es que eso ya viene siendo un crimen y cuando mm, hablamos de un crimen, pues obviamente no se puede permitir un crimen, pero respecto a comportamientos y cosas sociales, es simplemente una preferencia de vida por la cual, fíjate que una de las definiciones que más repiten los libertarios sobre qué es el libertarismo es el respeto irrestricto por el mm. proyecto de vida de Proyecto los de vida del demás. prójimo. Sí. Eso lo Tipo, tipo repiten Padre Nuestro lo repiten. una y otra vez y me parece que no entiendo cómo es que repiten eso una y otra vez, pero cuando alguien le dice, bueno, yo soy conservador, entonces, bueno, tú no eres libertario. Pero bueno, ¿cómo así que ser libertario no es el respeto por el estilo de vida de los demás? Pero respétame mi estilo de vida. No, ese no. Ellos como que parece que solo un estilo de vida es el que les parece que está bien para ser libertario. Entonces, creo que en general eso vendría siendo como la definición también de lo que es ser paleolibertario. Mm. Sí, me haces acordar mucho a una charla que tuve con Agustín hace poco, vía Instagram, donde hablábamos de los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Los padres fundadores de Estados Unidos eran conservadores y una vez que establecieron una base sujeta a ciertas tradiciones, a cierta moral, luego emprendieron
el proceso de liberación económica y de prosperidad, ¿no? A mí me parece que muchas veces, sí, esa parte del liberalismo se salta esa parte y empiezan a defender la libertad económica sin lo que está abajo, que es lo que la sostiene, ¿no? La columna vertebral de la libertad. Claro, un mundo, o sea, un mundo sin familia, que es una cosa que tanto critican algunos libertarios, o que por lo menos a mí me critican mucho, como porque, ¿cuál es la lora que das con eso de la familia? Un mundo sin familia es un mundo donde el Estado ocupa todo ese Claro. vacío que deja o que le quita a la familia. O sea, fíjate que no es que el Estado haya llegado para suplir un vacío que hubiera. Es que el Estado corrió algo que existía, se lo arrebató, le quitó funciones a una red que estaba ya, la gente estaba acostumbrada y que funcionaba muy bien, que era la familia y que eran los vecinos. Es decir, por ejemplo, en Argentina, y esto pues tú lo sabes mejor que yo, pero mucha gente lo desconoce, es esa época maravillosa de Argentina donde tuvieron durante décadas desempleo cero y ver las historias de las redes de apoyo que se formaban entre los migrantes es muy Mm. bonito. Por ejemplo, las sociedades de italianos, las sociedades de cada país de migrantes que se ayudaban cuando llegaban a Argentina y entonces, bueno, te ayudamos hoy porque sabemos que si mañana yo me siento mal o tengo un mal momento, ustedes me van a ayudar. Y eso era Así lo es. que hacía la gente antes. Por ejemplo, a mí mi abuela me contaba que ella se podía pasar un mes entero en la casa de la vecina que vivía siempre lejos, porque eran fincas, porque era como una segunda familia. ¿Y por qué hacían eso? Bueno, porque sabían que la mutua ayuda es muy importante. Y entonces en esa época donde no había todas estas cosas, donde el Estado no había tomado tanto lugar y donde las cosas se hacían mucho más de manera privada, las cosas funcionaban muy bien y era un mundo sano y todo estaba bien. Mm. No es que el Estado haya llegado a llenar un hueco, no, eso se hacía muy bien y funcionaba muy bien. Y los hijos se encargaban de los padres cuando estaban viejos. Y entonces ahora la gente se olvida de esas cosas y piensa solo en el ámbito económico, no dándose cuenta que aun si el objetivo fuera solo la economía, fíjate que si a estas personas lo único que les importa es la economía, debieran darse cuenta que esa economía liberal y próspera no se puede mantener sin ciertos valores. Una sociedad de borrachos, de vagos, de gente que solo aprecia el presente, es una sociedad que no va a ser libre en materia económica. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa en España con los ocupas. Los jóvenes, muchos jóvenes en España son tan vagos que no quieren trabajar y simplemente roban casas. Y el robo de casas está permitido legalmente. Entonces, España es un país que está mucho más avanzado, está mucho mejor que muchos países de Latinoamérica. Y un libertario te diría, lo que importa es solo la economía. Pues bueno, resulta que por no enseñarle valores a esta gente, por no tener unos papás que les enseñaran el trabajo duro, el respeto, todas estas cosas, pues entonces ahora el robo está permitido. Entonces definitivamente no entienden las consecuencias de tener una sociedad sin valores, que era lo que por supuesto sí entendieron y sí entendían los padres fundadores de Estados Unidos y que sigue entendiendo muy bien la gente acá en Estados Unidos. Mm. Vanessa, tu opinión sobre un expresidente que es bastante controvertido en la actualidad, que es Álvaro Uribe. ¿Cuál es tu opinión sobre él? Uribe es el presidente más importante de la historia de Colombia. Ah, No, bueno, está bien. no es perfecto, no voy a decir que es perfecto, porque por ser el presidente más importante de la historia de Colombia hay mucha gente que lo ha endiosado y endiosarlo significa decir que no comete errores. Comete muchos errores, pero Bueno, es es un ser un, humano, ¿no? sí, claro. Y es un ser humano que tiene mucho poder, entonces cuando tienes mucho poder, pues todos tus errores obviamente son más grandes. Pero es un hombre demasiado valiente y yo, por ejemplo, quisiera que todo el mundo se pusiera por un momento en los zapatos de este señor y pensara en las cosas que él decidió y cómo
las decidió incluso sabiendo el problema que eso le podía traer más adelante y cómo incluso hubiera podido terminar en la cárcel, porque todos sabemos cómo están las justicias de tomadas por la izquierda, ¿no? Álvaro Uribe se dedicó a bombardear campamentos de las FARC, cuando Colombia estaba completamente tomada por las FARC, pero completamente no era en el monte, era que en las ciudades principales de Colombia, las capitales estaban rodeadas por los guerrilleros. No se podía salir. Yo en esa época vivía en Cali y no se podía salir de Cali. Mi familia tenía una finca cerca a como a una hora, no, eso no se podía salir y la finca, las FARC se quedó con eso. Y Uribe llega y lo que hace es empezar a bombardear campamentos de las FARC, metiéndose en un montón de problemas, pero incluso llega al punto de bombardear a guerrilleros fuera de Colombia. Recordemos que tiene un problema obviamente internacional por hacer eso. Y este hombre simplemente, cualquier otro hubiera dicho, no me voy a meter en problemas, pero este hombre lo que hace es decir, bueno, a esta gente hay que acabarle, yo la voy a acabar como sea. Y si me meto en problemas, pues luego ya resolveré. Entonces es un hombre muy valiente que logra salvar a Colombia en un momento en el que de verdad esta gente, estos criminales estaban a punto de tomarse el país. Entonces yo por eso lo respeto mucho y de verdad que lo admiro mucho. Ahora bien, mucha gente dice es que Uribe es muy socialista en algunas cosas. Claro, tú puedes ver a Uribe, por ejemplo, proponiendo que aumenten el salario mínimo, que todas estas medidas de la prima y todas estas cosas que para ayudar supuestamente a los empleados y todo eso. Uribe no es economista. Uribe tampoco es un tipo ni liberal, ni libertario, ni nada de esas cosas. Pero fíjate que sin embargo Colombia estuvo muy bien y vivió una de las mayores recuperaciones en materia económica de su historia, mientras que Uribe mandaba primero porque claro, la seguridad es muy importante para los empresarios. Y lo segundo es que a pesar de que Uribe no entiende de economía y no es libertario ni mucho menos, sí es un tipo que sabe rodearse bien y contrató gente que sí entendía de estas cosas. Entonces, durante la época de Uribe se hicieron muchas medidas que se pueden tildar de liberales y Uribe sí entiende ciertas cosas y sí maneja bien y puso ahí a personas que entendían de todo esto. Entonces, definitivamente es un hombre muy valiente que salvó a Colombia de una desgracia enorme y de la que ya muchos creíamos en esa época que ya definitivamente no había nada que hacer y este hombre pues con tanto valor decidió enfrentarlos y salvó el país. Ujú. Hablando de estos individuos, ¿no? De las FARC, ¿tuviste una demanda del senador Lozada allí en Colombia, puede ser, por una publicación en Pan Am Post? ¿De qué se Sí, trató todo esa fantochada que te quisieron armar? bueno, el senador Lozada es uno de los capos de las FARC, es uno de los grandes líderes del grupo guerrillero y él está acusado por varias víctimas de las FARC, niñas que fueron reclutadas cuando eran niñas y bueno, vivieron su vida de adolescentes hasta que fueron adultas en las FARC, acusado de violar niños, niños hombres. Entonces el tipo es violador, es pedófilo y es homosexual. Y fíjate tú que yo creo que a él no le duele que le digan violador. Yo creo que a él lo que le duele es que le digan que es homosexual, que le gustan los niños hombres. Creo que eso es lo que le molesta. Y entonces en Colombia, a pesar de que los medios sí reportan esos testimonios de las víctimas de las FARC, ningún medio se atreve a llamarlo violador. Y dicen las víctimas de las FARC y asociaciones de víctimas de las FARC que a él en los campamentos los niños le llamaban tornillo porque le gustaba violar niños hombres y que los niños cuando él llegaba a los campamentos decían ahí llegó tornillo. Y entonces nadie en Colombia, los medios en Colombia no se atreven a llamarle tornillo ni a llamarle violador, a pesar de que obviamente sí reportan todas estas historias. Y lo que hago yo en el Pan Am Post es, bueno, en una columna simplemente llamarle violador y hablar de él como tornillo y referirme a él como tornillo. Y bueno, me pone en un Bueno, a problema. partir de ahora sí, nos vamos en este programa me comprometo a hablar del tornillo Lozada, que quedo advertido. Sí, sí, sí.
y bueno, entonces este señor me manda algunas cartas diciéndome que va a empezar un proceso legal si yo no rectifico. Y obviamente yo no le hice caso y no rectifiqué nada. Y de lo siguiente que me enteré es que ya había habido un juicio y que ya el juez había dicho que yo me tenía que rectificar. Es decir, hicieron un juicio sin avisarme a mí que había empezado un proceso en mi contra y sin escucharme. Es decir, eso que pasa en Venezuela, pues es normal. En Venezuela a uno le dicen, pues se lo llevan a la cárcel y ya, no le dicen ni por qué ni nada. Pero que en Colombia me digan a mí que ya hicieron un juicio y ni siquiera me avisaron, pues eso te muestra el nivel de poder que tienen estos A lo mejor lo señores. hicieron vía Skype o por videollamada y no tenías la computadora prendida. Y no me di cuenta, sí. Y bueno, entonces yo decidí seguir peleando y gracias a un abogado muy bueno, que es increíblemente inteligente y muy valiente sobre todo, me dijo, pues vamos a dar la pelea hasta el final y vamos a apelar eso y vamos a ver qué pasa. Y bueno, lo hicimos y al final, después de dos contestaciones, el abogado termina, el juez fíjate que da una voltereta, yo creería que ese juez tiene ciertas relaciones amistosas con el señor Lozada, porque Mm. en el fallo en realidad es como que defiende a Lozada, dice que yo no tengo argumentos, pero que entiende que puede haber sospechas, entonces que él se abstiene de tomar una decisión, pero que cree que el señor Lozada pudiera ir por otro tribunal a presentar una nueva denuncia. El caso es que pues la cosa queda como a mi favor A lo y mejor le pues atornillaron el juzgado, ¿no? También. pues vaya uno a saber qué son las cosas que suceden en Colombia, pero sí fue, sabes que eso a mí me impactó mucho todo eso porque muchos amigos míos, abogados, que obviamente son de mi lado, me dijeron, ten cuidado porque te estás metiendo con un senador, te estás metiendo con un tipo que él era el jefe de los comandos urbanos de las FARC. Eso quiere decir que él es experto en terrorismo urbano y él fue el cerebro de todas las operaciones urbanas que se hicieron en los atentados y todo esto. Entonces, claro, mucha gente me decía, ten mucho cuidado con eso, tal vez no vale la pena, retráctate, obviamente la gente va a entender lo que estás haciendo. Y entonces fue como que cuánto miedo le tiene la gente. Y fíjate que también me pasó una cosa muy curiosa y es que me llamó un señor en Colombia, no sé cómo será en Argentina, pero en Colombia, por ejemplo, yo no puedo ver las investigaciones que tiene alguien. O sea, eso es privado de esa persona y del sistema Confidencial. judicial. Sí, entonces yo no podía saber qué investigaciones tenía el señor Tornillo. Y me llamó alguien y Señor Torres. me dijo, Está mira, bien, sí. yo soy juez, tú no me conoces, pero yo te quiero ayudar, te puedo llamar. Y bueno, claro, yo le dije, claro, hablemos. Y el señor me dijo, yo que sí puedo ver el historial que tiene este señor, te quiero decir que él ante la justicia es un ángel. Y con eso lo que te quiero decir no es que tú no puedas ganar ese caso, porque obviamente hay pruebas, hay testimonios, tú puedes ganarlo, pero lo que te quiero decir es el grado de poder que tiene esta gente para que un cabecilla con esas acusaciones públicas esté limpio ante la justicia. No me preguntes cómo, no sé, borraron las denuncias, callaron a los denunciantes, lo que sea, pero han logrado que el señor esté limpio ante la justicia. Entonces, ante la justicia colombiana, este señor no tiene nada, a pesar de que las víctimas salen y hablan sobre lo que este señor hacía y a pesar de que era, pues, uno de los cabecillas de las FARC. Entonces, y que me haya pasado todo eso con este juez fue como que, o sea, ya uno sabe que las cosas están muy mal, pero como que cuando le pasan es como que, wow, tal vez están peor de lo que yo creía. Bueno, acá con Argentina mucho que envidiarle no tenemos, porque con Cristina Fernández que anda dando vueltas como si fuese, ¿no?, una ciudadana común después de las dulzuras que hizo durante 12 años, le dan ganas de... ¿Vos crees que hay un... Bueno, y a esto iba.
¿crees que hay una reacción, no digo de un foro de San Pablo, pero sí hay una reacción por parte de muchos sectores de izquierda bueno, con los triunfos de Trump, de Bolsonaro y demás? Bueno, yo creo que ellos nunca dejan de trabajar, esta gente siempre está activa. Y creo que obviamente en este momento están buscando la forma de volver a dar el golpe, porque en este momento fíjate que como que se acomodó todo un poco y estamos un poco, hemos girado un poco a la derecha, entonces obviamente ellos están buscando la forma de volver. Y creo que es muy peligroso porque lo están haciendo a través de Venezuela y todas esas conexiones internacionales. Es decir, la izquierda siempre ha sido internacionalista y siempre ha tenido muy fuertes relaciones internacionales, pero ahora esto de Irán, Rusia, Hezbollah, todas estas cosas es como demasiado y creo que está muy pesado todo lo que está ocurriendo y creo que es muy peligroso todo lo que pueda pasar y todo lo que están planeando, porque es que estamos hablando de terrorismo internacional y de gente muy pesada con narcotráfico manejado en toda la región. Y creo que eso es muy peligroso porque fíjate que la izquierda sin el dinero del narcotráfico y sin todo el dinero de esos negocios sucios, pues no sería nada. Fíjate que en Colombia las guerrillas no eran nada hasta que empezaron en el negocio del narcotráfico. Claro. Apenas logran el negocio de entrar en el narcotráfico, pues se vuelven millonarias y empiezan a ganar un montón de gente. Y ahora con todo esto que está ocurriendo en Venezuela, donde prácticamente, es decir, las guerrillas colombianas que siguen súper, súper vivas, eso del proceso de paz no sirvió para nada, por supuesto, sirvió para darles 10 escaños a los de las FARC, sirvió para tener al señor Tornillo de congresista, pero para nada más. Las guerrillas de las FARC funcionan desde Venezuela, es decir, ellos tienen su oficina en Venezuela y pues porque allá obviamente son como no sé, súper amigos de Maduro. Entonces yo creo que todos estos criminales con todo esto que está sucediendo en Venezuela están aprovechando demasiado y sí me da mucho miedo todo lo que pueda pasar con todo ese dinero y todas esas redes internacionales. No tenga miedo, Vanessa, no estás sola. ¿Mm? Somos varios los que estamos. La última, Vanessa, si te pidiese, a vos te sigue mucha gente joven, al igual que Agustín, al igual que Nicolás. Si te pidiese que le recomendases libros, dos libros que a vos te hayan marcado en tu ideología, en tu forma de ver la política, la economía, ¿qué libro le recomendarías? Bueno, yo creo que lo mejor sería recomendar libros para empezar, unos libros cortos y muy fáciles de entender, que para entender de economía pues hay que leer La economía en una lección, que es muy fácil de entender y muy ameno y también es corto. Y luego para entender un poco cómo funciona la izquierda y cómo funciona todo ese pensamiento de izquierda, yo creo que la mentalidad anticapitalista es muy buena. Ujú. Y bueno, me faltaría uno más. Son dos. Sí, bueno, o sea, uno es la economía en una lección y el otro es la mentalidad Ah, anticapitalista. listo, pensé que era una. Muy bien. Bueno, Vanessa, te agradezco enormemente la comunicación, que siga todo muy bien ahí. Cuídate al salir a la calle con el tema del virus este. Y bueno, enormemente agradecido y fue un placer escucharte. ¿Sí? Dale, no, muchas gracias a ti. Un saludo a todos. Bye. Gracias. Chao, chao.